focos de contagio también. Pero bueno, pasemos a presentar a nuestro siguiente invitado. Fernando, es el señor Felipe Cantuarias, el presidente de la Sociedad Peruana de Gas Licuado, porque se nos ha dicho desde el inicio de esta emergencia que es uno de los servicios básicos que no se puede suspender: el transporte y la distribución, la venta al público de gas, por ejemplo, que es lo que utilizamos a diario para cocinar. Señor Cantuarias, buenos días, bienvenido. Ricardo, Fernando, ¿cómo están? Buenos días, gracias por la oportunidad. ¿Cuál es la situación en el sector? Porque tengo entendido que están enfrentando algunas dificultades. ¿Por qué? Sí, Ricardo, muchas gracias por la entrevista. Como ustedes saben, el GLP es la principal energía que abastece a 8 millones de hogares en el Perú, pero también a los hospitales, clínicas, a las principales industrias que el día de hoy siguen produciendo actividades esenciales, entre ellos toda la cadena de alimentación. Y en este momento es fundamental que todos estos hogares y todas estas industrias tengan acceso a esta fuente de energía. En tal sentido, la norma señala claramente que la distribución de GLP y de gas natural es una actividad esencial y se le deben brindar todas las facilidades. Sin embargo, hemos encontrado muchas dificultades, sobre todo en provincias, donde las autoridades de seguridad siguen deteniendo a todas las unidades de transporte, han arrestado inclusive al personal. Y quiero decir que se trata de unidades de transporte que están debidamente autorizadas, que han sacado su registro. Todos los trabajadores además están cumpliendo estrictos protocolos sanitarios para garantizar que no haya ningún riesgo de contagio entre ellos ni tampoco a las terceras personas. Y en algunas ciudades sí funciona bastante bien, pero como te digo, principalmente en provincias hemos encontrado muchas dificultades y por eso quisiéramos exhortar nuevamente a las autoridades de seguridad, a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas que están haciendo un gran trabajo, que por favor nos ayuden a poder transportar y distribuir GLP a todos los hogares y a las industrias, porque es un activo esencial en este momento para no interrumpir, por un lado, la producción y para, por otro lado, no afectar los hogares que el día de hoy, como tú comprenderás, están cocinando 3 veces al día, cosa que no ocurría antes, ¿no? Claro, todos comen en casa ahora y es que eso es lo que impone la situación de emergencia, de aislamiento social. ¿Tienen ustedes algún nivel de coordinación, señor Cantuarias, con el Ministerio del Interior, el encargado precisamente de hacer cumplir las normas de aislamiento y controlar el transporte, por ejemplo, de lo que se puede transportar para que no ocurra esto? Sí, sin duda, y hemos recibido mucho apoyo del jefe de la policía, del jefe de tránsito, el general Lam. Lo que ocurre, Ricardo, es que estamos en una situación de emergencia, con una serie de restricciones, y sin duda, todos los efectivos policiales, los diferentes dependencias, no necesariamente pues tienen la información clara de la importancia que implica el transporte GLP, y por eso lo que estamos haciendo es acudir a los medios y por internet de ustedes, exhortar a las autoridades de seguridad, a las Fuerzas Armadas y la policía, la importancia que implica la distribución y transporte. Recordemos además, Ricardo, que con las restricciones horarias que hay ahora, dados los toques de quedas a partir de las 4 de la tarde en provincias, nuestra ventana para poder distribuir y transportar se ha hecho más corta, y por eso cada vez que se detienen las unidades de transporte implica que no se va a poder cumplir la ruta de distribución a una serie de industrias, inclusive hospitales. Hemos tenido, desgraciadamente, Ricardo, casos en los cuales se han detenido unidades que estaban llevando GLP a hospitales que lo requieren para generación de energía. Recordemos que todos los hospitales utilizan gas para generación de energía y en consecuencia necesitan permanente suministro. Entonces, esta es una exhortación, sí estamos trabajando las autoridades, por favor no queremos que esto se tome como una crítica, simplemente lo que queremos en este momento es seguir colaborando por el bien del país, es nuestra obligación como industria, ayudar a que el GLP llegue de manera oportuna, con el precio justo, y en ese sentido la Sociedad Peruana de Gas Licuado, que es parte de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, viene trabajando además para, conjuntamente con las autoridades, ver de qué manera se puede reducir el precio del balón de gas, para que en este momento tan difícil para todas las familias peruanas, el GLP, que es la principal energía, sea más barato y de esa manera la gente siente que hay una contribución por parte de la industria. Estamos trabajando con el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía y Finanzas un esquema que permitiría la reducción del precio. Esperemos que en los próximos días se apruebe y creo que eso sería una muy buena noticia para los 8 millones de hogares y para todos los hospitales e industrias que utilizan GLP, ¿no?
Señor Cantuarias, como lo ha recordado Ricardo, el tema es tanto más grave que estando todos dentro de las casas cocinamos más y usamos más el gas y estamos expuestos a que se acabe en el balón y que no pueda llegar el camión a tiempo por las razones que ha explicado usted. Pero ¿no es quizás esta una buena ocasión para exhortar también a que se acelere las conexiones vía tuberías para poder prescindir de un transporte en las ciudades de gas, con los accidentes a los que eso ha dado lugar, como hemos sabido? En algunos casos tengo entendido que aún estando a punto de hacer la conexión, no se ha permitido que ésta se pueda concretar. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buena pregunta. En realidad, la política de masificación de gas natural en el Perú considera la necesidad de que el gas llegue a los domicilios. Y tú has mencionado lo que es muy importante: para que el gas llegue a los hogares al precio justo se requiere extender una red de ductos, y ese es el gran reto que tenemos en nuestro país, porque salvo Lima y Callao, donde el sistema de ductos ha funcionado bastante bien, en provincias, inclusive en algunas regiones donde hay gas natural, no hay red de ductos, y el costo de el transporte que se hace por medio de camiones del gas natural para las conexiones domiciliarias es mayor que el costo de otras energías disponibles en el mercado, serías GLP o el propio GNB o el GNL. ¿Y por qué es así? Porque el costo de transporte, Ricardo, si vemos nosotros en otros países, vayamos al caso de Colombia, Colombia y Bolivia, por ejemplo, han hecho una gran masificación de su gas natural, y la base fundamental es reducir el costo del gas sobre la base de un sistema de ductos que reduce el costo del transporte. Hoy en el Perú, principalmente, el gas natural se transporta vía camiones, es lo que se llama la distribución virtual. Sí, pero ¿por qué no podemos pasar al tema de los ductos? Ese es el gran reto, y por eso es importantísimo retomar el proceso de masificación de gas natural con la inversión en ductos, tanto el gasoducto del sur como la propuesta de multiductos en el norte. Es fundamental el tema del transporte por ductos, porque eso es lo que permite que el gas natural sea barato, llegue a un precio mucho menor que otros tipos de energía que están disponibles en el mercado. Y por eso, Fernando, cuando tú me preguntas el tema de las conexiones domiciliarias, por supuesto que sí, y se requiere hacer las inversiones en ducto, pero hoy, desgraciadamente, el costo del gas natural es más caro que otras energías disponibles, entre ellas el GLP, y por eso que el GLP sigue siendo la energía más barata y la más disponible para los hogares. Y mientras no se resuelva el problema de la inversión en ductos para hacer que el gas natural llegue más barato, que evidentemente debemos hacerlo pronto, necesitamos la complementariedad. Y por eso en este momento hay que trabajar en ambos frentes, Fernando. Sí, teníamos... De acuerdo, por lo pronto entonces que sea un poquito más flexible frente a los camiones que tengan autorización, naturalmente, las cisternas, y a mediano plazo, cuando salgamos de esta crisis, poner un acento en la masificación del gas para que vía ductos pueda entrar a todos los hogares del Perú, Ricardo. Así es. Ricardo, si me permite, quisiera complementar una cosa a lo que decía Fernando. Esto es una buena oportunidad también para reforzar con toda la ciudadanía de que el día de hoy la red de distribución y transporte que está saliendo de GLP es totalmente formal. Algo bueno que ha habido con todas estas restricciones y los controles es que solo están operando unidades de transporte que cumplen todas las normas de seguridad para garantizar que la entrega de los balones de gas a los hogares es totalmente segura, darle la tranquilidad a la gente. Los camiones informales, aquellos que vimos desgraciadamente, como el caso del accidente en El Salvador, hoy el día de hoy no circulan porque no tienen autorizaciones y permisos por parte de las autoridades. Eso es muy positivo. Y el segundo es también hacerle un reconocimiento y un homenaje a todos estos trabajadores de la industria GLP que están enfrentando siempre el riesgo del contagio, y lo están haciendo de manera muy profesional, con mucho esfuerzo para que todos los hogares peruanos tengan acceso a GLP, al igual que lo están haciendo nuestras autoridades de seguridad y las autoridades sanitarias, que creo merecen un gran reconocimiento por parte de nosotros. Señor Cantuarias, una última consulta, me ha quedado la duda, de pronto podríamos aclararlo aún más. Usted al inicio de la conversación nos decía que estaban trabajando y era la intención, pero supongo que tiene que ver con una coordinación con el gobierno también, de abaratar el costo del gas que ahora mismo se está distribuyendo y el gas que usamos en casa. ¿De quién depende? ¿Cuándo podría darse? Esto depende de una decisión que está trabajando el Ministerio de Economía y Finanzas con el Ministerio de Energía y Minas. Tiene que ver con el hecho de que hoy, desgraciadamente, para un mismo producto que es
el GLP hay dos precios, uno al granel y otro al envasado, y esto tiene que ver con que el envasado, que es el del balón de gas, está bajo el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, pero hoy el precio del granel es mucho más barato que el envasado. Entonces, si retiramos el envasado del Fondo de Estabilización de Precios de Combustible, el precio del balón de gas va a bajar hasta 2-3 soles, que es más del 10% de manera inmediata, y además generaría un segundo efecto, que es eliminaría el principal incentivo para la informalidad. Recordemos que lo que pasó en Villa El Salvador es que era una No lo hemos cisterna, olvidado, ¿eh? No lo hemos olvidado. Sí. Sí, es una cisterna que lo que hacía Fernando Ricardo, ¿sabes cuál era el negocio de esa cisterna? Compraba GLP más barato, porque como hay dos precios, granel, compraba en ese momento el envasado que era más barato y vendía granel. Y se ganaba el diferencial. Ese era todo su negocio. Era un distribuidor. Entonces, al momento que se elimine estos dos precios y se ponga un solo precio de GLP que va a hacer bajar el balón de gas, también va a desaparecer el incentivo para que todas estas cisternas informales sigan existiendo. Van a desaparecer naturalmente porque ya no hay diferencial alguno con el cual pueden hacer negocio. Muy bien. Vamos a ver qué respuesta tenemos del Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno a esta propuesta suya. Señor Cantuaria, muchísimas gracias. Y nuestro reconocimiento a través suyo a los trabajadores a los que usted hacía alusión hace un momento. También para ellos nuestro reconocimiento. 9:17, brevísima pausa. Regresamos de inmediato con más aquí en Ampliación de Noticias por RPP. Confianza por todos los medios.